Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. La vida es sueño y el sueño de una noche de verano. Llegan las vacaciones, tus merecidas vacaciones, y se baja el telón de una temporada más del podcast de Todo Colección. En esta ocasión queremos hacerlo con un invitado extraordinario, un personaje con muchas tablas, y lo hacemos con el deseo de que disfrutes de un verano inolvidable. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Bienvenido, bienvenida a Todo Colección. En el episodio 165º, en Cardinal 165, conversamos con Emilio Gutiérrez Cava. Emilio es uno de los más reconocidos actores de teatro, cine y televisión. Tataranieto y tío abuelo de actrices, pertenece a una saga que ha definido el teatro español durante décadas. A lo largo de su carrera ha sido galardonado con multitud de premios, Goyas, aunque uno de sus papeles más exitosos es el de apasionado coleccionista y escritor. Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Buenas, Emilio. Muchas gracias por atendernos en el podcast de Todo Colección. Muy buenas, ¿cómo estáis? Encantado de saludaros a todas y a todos. Estupendo. ¿Cómo es eso de un madrileño que nació de gira en Valladolid? Pues son cosas de teatro. Mi madre estaba trabajando en una compañía teatral y la circunstancia de que nací en Valladolid. Podía haber nacido en San Sebastián o en Barcelona, pero al final la ruleta de la suerte decidió que fuera en Valladolid. Y bueno, aquí permítame el juego de palabras, una saga o una soga familiar, porque ha estado siempre presionado con mucha responsabilidad y comparaciones. Pues bueno, son cosas que narra en el tiempo heredado. Uno de sus 3 libros, Con vinos de cine y Memorias de cine. Sí, bueno, realmente empezó mi bisabuelo en 1868 y ya ha continuado la dinastía, digamos, hasta por lo menos mi sobrina nieta, Irene Escolar, que es que es directa heredera de aquellas mujeres maravillosas que ha tenido y que tiene la familia todavía. Y sí, realmente es un poco impresionante hacer un recorrido sobre todo por esa saga familiar femenina más que masculina. Aunque los actores fueron bastante buenos, fueron excelentes intérpretes, pero ellas fueron ya excelentísimas intérpretes. Nos consta. Las humanidades. ¿Qué vino primero? ¿El coleccionismo, la actuación o llegó todo a la vez? Yo creo que eso va escalonadamente, ¿no? Yo creo que las humanidades es lo primero, fundamentalmente porque, bueno, si te interesas por una serie de cosas. Lo que pasa es que, claro, yo soy de una generación que está criada en el mundo de los cromos, de las colecciones, y eso pues siempre hace ya tener un espíritu coleccionista, ¿no? Cuando yo era niño, pues coleccionar sellos, coleccionar cromos que cada temporada salían de algo distinto, desde la guerra de Corea hasta el transporte a través de los tiempos, pues eran temáticas que nosotros habitualmente en la infancia pues trabajábamos constantemente, ¿no? Y eso pues deja un pozo que al cabo de los años pues se convierte en un coleccionismo, digamos, entre comillas, un poco más serio. La cita es suya. El baúl forma parte del horizonte del cómico. ¿Y dónde andarán los baúles del piso de Calle Mayor? Pues eso lo debe tener mi sobrino en un guardamuebles fuera de Madrid, porque verdaderamente eran muchos, eran unos cuantos. Y había algunos verdaderamente preciosos. El baúl es un elemento de decoración buenísimo, ¿no? Hay unos baúles Harman, una marca americana, de baúles para barco, ¿no? Y esos realmente, que son los que usaban las compañías teatrales, son fastuosos. A mí me gustaría tener uno ahora, un Harman. Lo que pasa es que no se consiguen fácilmente, son carísimos y verdaderamente es un elemento maravilloso. Están unos cajones preciosos. Realmente es una joya como elemento de decoración. Sí, es cierto, porque eran esos baúles que, bueno, de un tamaño enorme que se abrían y estaban con las perchas, bueno, se llevaban los trajes ahí colgados. Sí. Lo de construir el tipo. Actores y actrices que antaño, en aquellos tiempos épicos del teatro, se tenían que preparar todo, desde el vestuario, el maquillaje, las pelucas, bueno, a hacer su imagen. Sí, bueno, era algo absolutamente normal dentro del teatro de esta época. Estamos hablando de hasta mediados del siglo XX, casi finales de los años 60 del siglo XX, ¿no? Habitualmente ponían ellos el vestuario o ellas y, bueno, naturalmente el maquillaje y otras cosas. Eso significaba que cuando estabas en una compañía que tenía un repertorio de obras muy extenso, tenías que llevar también un vestuario muy, muy extenso, claro. Y eso obligaba a los baúles, y obligaba a una serie de cosas que estaban
ahí dentro. Por otra parte, los teatros, el interior de los camerinos era bastante desagradable, estaban muy mal acondicionados, cosa diferente a hoy en día, y las actrices y actores pues tenían que acondicionarse un poco los camerinos de los teatros. Para eso había que llevar también en el baúl pues una serie de artículos de limpieza, ¿no? Entre ellos, pues, estropajos incluso, estropajos, jabón, cosa muy curiosa. Hablemos de los protagonistas de su colección, porque tiene un gran archivo que está donando a una fundación. ¿De qué consta ese archivo? Bueno, todo lo que he podido ir recopilando de mi familia, que es bastante, ¿no? Y que no estaba en mi casa, en la calle Mayor, sino que estaba disperso porque naturalmente mi familia tiró muchas cosas a la basura. Era costumbre y sigue siendo por desgracia costumbre, pues en cuanto alguien fallece de la familia, pues tirar toda la correspondencia, los programas, había muchas cosas en la basura. Todo eso lo he tenido que ir reponiendo poco a poco con los años, silenciosamente, a partir de la creación de una base de datos de la familia, pues tuve la oportunidad de entrar en el mundo del coleccionismo de ese tipo de objetos, ¿no? Y bueno, pues hay programas y sobre todo, fundamentalmente, revistas en las que naturalmente aparece la familia o miembros de la familia que he tenido que ir coleccionando pues poco a poco. Eso ha significado casi 40 años de trabajo, o más de 40 años. Bueno, una labor de investigación detectivesca. Sí, yo he visitado prácticamente pues, las bibliotecas de toda España, ¿no? Pues desde la Biblioteca Nacional hasta la Biblioteca Municipal de Madrid. La Biblioteca Nacional está en la Hemeroteca Nacional y también en la Biblioteca Municipal de Madrid, que es muy buena. Y luego pues, el resto de las comunidades autónomas, Barcelona, Bilbao, todos han recibido mi visita. Las siglas de esas bibliotecas, cada una tiene unas siglas diferentes, pues están recogidas en la base de datos que tengo. Y de ahí han salido también pues de los programas que he comprado en Todo Colección y las revistas y una serie de curiosidades, pues también están incluidas naturalmente las siglas de donde proceden. Qué interesante. Hoy los teatros ahora se están empezando a recuperar, pero se han desmantelado demasiados, igual que los cines. Hay teatros que se vuelven a recuperar. Y le preguntaba aquí que si tiene alguna butaca o algún sillón de algún teatro emblemático. Lo tuve. Vamos, no lo tuve, nunca lo he tenido, pero me habían dado una butaca del Teatro de la Comedia de Madrid cuando reformaron últimamente el teatro. Y desgraciadamente no sé por qué no la fui a buscar y me quedé sin ella. Bueno, ¿por qué el Teatro de la Comedia? Pues porque ahí había debutado mi abuela en 1908, creo que fue, y me hacía mucha ilusión tener esa butaca. Me la guardaron, lo que pasa es que yo me descuidé o debía estar en gira y naturalmente pues me vi privado de ella. Pero conservo dos veladores del antiguo Teatro Cómico de Madrid. No el que estaba en el Paseo de las Delicias, sino el que estaba realmente donde tenía que estar. Era al lado del Corte Inglés de la calle Preciados. Ahí había un teatro que era el Teatro Cómico y esos dos veladores los tengo yo en mi casa. Afortunadamente es lo que conservo. Bueno, eso es muy buena noticia. Sí. Es curioso porque usted, antes de dedicarse a la actuación, trabajó como técnico de laboratorio de revelado y etalonaje al borde de la excomunión censora. Bueno, entendemos que Viridiana y Anita Ekberg bien valían un infierno. Sí, bueno, realmente eso son anécdotas del laboratorio de cine, ¿no? Lo de Viridiana fue que revelamos unas copias en blanco y negro de Viridiana. Cuando Viridiana se estrenó en Cannes y premiaron Viridiana, inmediatamente el Ministerio de Cultura Español, bueno, el Ministerio de Información y Turismo, en aquel tiempo así denominado, pues eliminó prácticamente la nacionalidad española de la película y el Observatorio Romano excomulgó la película. Y entonces amenazó con excomulgar a quienes habían participado en Viridiana. Y como yo había participado en Viridiana, pues diciendo, pues mira qué bien, a lo mejor a mí también me toca, pues no me tocó, afortunadamente. Y Anita Ekberg, pues viene sujeta a una anécdota también del laboratorio de cine, porque yo era uno de los técnicos que iban a visionar las copias que la censura tenía que ver de la Dolce Vita. Entonces, pues bueno, la censura dio la copia de la Dolce Vita, yo estaba allí sentado detrás de ellos y cuando acabó la proyección miraron para atrás y se encontraron con un chico de 17 años, 18 tenía yo, entonces pusieron el grito en el cielo porque aquella película, pues en ese momento no estaba autorizada en España. La estaban intentando desautorizar, que es lo que hicieron. Y eso también les escandalizó mucho. Pues no, yo estoy aquí vivo y no estoy nada escandalizado. Otras cosas me escandalizan más que esa. Como coleccionista, ¿se quedó con alguna cola de la Dolce Vita, con escenas censuradas ahí, a lo Alfredo? No, desgraciadamente no me quedé con nada, ¿no? Me quedé con pequeñas latas de material de Eastman que había en el laboratorio. Me quedaba con latas porque estaban vacías, ¿no? Algunas de esas sí la tuve. Y luego objetos que he ido perdiendo a lo largo del tiempo. A veces los objetos se renuevan o se meten en un rincón y no se encuentran. Ahora en mi casa hay muchas veces que no encuentro un objeto
y de golpe al cabo de un par de años lo encuentro. Y digo, anda, mira, reaparece, ¿no? Pues eso es un poco, también es otra de las prácticas y sobre todo de las seducciones del coleccionismo, que de pronto se encuentran cosas que se han perdido, entre comillas, en tu casa, porque estaban escondidas por ahí y no las encontrabas. Bueno, en el caso de las revistas, lo que tienen es habilidad para aparecer y desaparecer, eso sí que es un misterio. Eso sí. ¿Ya disfrutas de Todo Colección en la palma de la mano? Descarga la aplicación de Todo Colección en tu móvil. Compra, vende, negocia, puja. Consulta en tiempo real Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Llega el momento del saludo a los oyentes iberoamericanos que escuchan el podcast de Todo Colección. Y en esta ocasión en especial para el público de Buenos Aires, a quien usted le tiene en gran estima. Sí, bueno, trabajé en Buenos Aires en 1970 en una compañía de teatro española que fue a hacer una obra que en aquel momento tuvo mucho éxito en España, que se llamaba Olvida los tambores. Y fuimos al Teatro Avenida, que todavía no se había quemado, se quemó posteriormente en la Avenida de Mayo, a hacer esa obra durante un par de meses. Luego he vuelto a la Argentina en 3 ocasiones, 2 de ellas a festivales de cine y a semanas de cine español en Buenos Aires, en la Argentina, y otra a rodar unas escenas de una película. Y bueno, es una ciudad que a mí me fascina, independientemente de que mi madre, por casualidades también del teatro, nació en Buenos Aires, ¿no? Nació en la Argentina, era súbdita argentina, a pesar de haber sido una persona que vivió toda su vida en España. Así que es una ciudad a la que a mí sentimentalmente me une muchas cosas. Aparte de haber tenido allí excelentes compañeros a los que siempre he estado unido sentimentalmente y haber trabajado aquí en España con muchísima gente de muchísimo talento, desde Alfredo Alcón, a Norma Leandro, bueno, muchísima gente. ¿Ha recopilado documentos de las giras y largas estancias de su familia en América Latina? Sí, lo recuperé en la Biblioteca de Buenos Aires, la Biblioteca Municipal. Estuve allí durante 3 días, estuve sacando datos que ya tenía más o menos las fechas, porque lo más complicado a veces en la investigación es fijar el punto y saber la asignatura que pides y el año que pides y las fechas para que efectivamente no tengas que estar navegando un poco a la deriva, ¿no? Y tenía esas fechas y pude estar 3 días investigando en la Biblioteca Municipal de Buenos Aires. Y luego cuando estuve en Santiago de Chile, también rodando otra película unos días, también aproveché para visitar la Biblioteca de Santiago de Chile y la Biblioteca Nacional, y también allí recabé datos de la familia. O sea que mis 2 visitas en ese sentido a Latinoamérica fueron buenísimas, fueron absolutamente fructíferas. Nos consta, del celuloide se aprovecha todo y había un circuito de calidades de películas que iban desde el estreno en Gran Vía, sesión continua, programa doble y por último el reciclado, porque yo no sé si usted jugaría o recordaría que se vendían en los kioscos fotogramas, algunos chavales jugaban al taco. Sí, me acuerdo perfectamente de eso. Sí, bueno, esos eran fotogramas, eran recortes de los cines de reestreno que ya se quedaban, tenían que cortar los rollos al final de los rollos, pues estaban muy gastados. Y esos fotogramas eran los que se utilizaban para vender luego, naturalmente, como cromos sueltos y para llenar las chapas, cuando jugábamos a las chapas en la calle. O sea que sí me acuerdo perfectamente de ese coleccionismo de fotogramas. Bueno, es una pregunta que se habrán hecho 80.000 veces, pero ya que estamos en el verano, ¿por qué actuaciones le gustaría ser más recordado en el teatro, el cine o la televisión? Uy. Sus papeles para coleccionar. Yo sé que es una pregunta muy tópica, pero es para que las nuevas generaciones de coleccionistas pelen el ojo y las busquen. Bueno, es complicado porque ahora realmente las últimas generaciones tienen la desventaja de, por ejemplo, en programas de cine, programas de mano de cine, ya no se editan prácticamente desde 1980 o tal vez antes, ¿no? Empezaron a dejarse de editar y carteles pues pasa lo mismo, ¿no? Pero esas películas que te referías antes, pues hay películas emblemáticas, está 9 cartas a Berta, está La caza, está La comunidad, está El cielo abierto, que son películas, o Palmeras en la nieve, que son películas que vale la pena, sobre todo tener algo de ellas. Palmeras en la nieve tiene unos carteles muy bonitos, un cartel precioso. Y yo también conservo muchos carteles de las películas que hice, que forman parte de ese archivo del que hablábamos hace un rato, y que es todo el corpus, digamos, de información de la familia, que irá a parar a la Fundación Juan March cuando yo vaya a actuar a otros escenarios. ¿Y cómo se echan de menos los carteles, los lienzos que estaban en los frontales de los cines, que los hacían unos ilustradores? Una lástima que eso se haya perdido. Sí, esos eran pinturas especiales, claro. Eso era complicado porque eran bastidores de madera en los que se montaba una tela. Y los que yo me refiero, que son los carteles de cine, 70%, esos sí se encuentran bastante todavía en Todo Colección. Por ejemplo, hay unos cuantos. Pero
Bueno, es difícil encontrar lo que uno quiere en un momento determinado. Yo tengo carteles que naturalmente pues no se pueden encontrar porque ya no están en el mercado. Quiero decir, es difícil encontrarlos, son inencontrables. Incluso ni en las subastas se encuentran. Es decir que, bueno, pero de pronto en toda colección aparecen a veces unas joyas desconocidas que para un coleccionista es como si te diera un vuelco el corazón cuando lo ves. Que nos alegramos. Emilio, en las artes hay que tener talento creativo y en las artes escénicas también hay que tener buena estrella. Usted ha trabajado con todos los grandes, ¿no? Fernán Gómez, Rodero, Closas, Ismael Merlo, Bódalo, Fredo Mayo, Jaime Blanch, bueno, Juan Diego, López Vázquez, vamos, la lista es interminable. Y por supuesto sus hermanas Irene y Julia. Sí. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con tanto monstruo? Bueno, en realidad para nosotros la experiencia es distinta, vista desde fuera a como nosotros la vivimos desde dentro, ¿no? La hemos vivido como gente que trabajaba junto en ese momento a un proyecto y estábamos juntos trabajando en ese proyecto. Entonces se ve de otra manera distinta a cómo lo puede ver el público, ¿no? En ese sentido, yo diría que efectivamente tuvimos mucha suerte en mi generación en encontrar a unos maestros irrepetibles. Luego ya el teatro ha ido por otros derroteros y por otras facetas, pero nosotros encontramos una faceta, la última, de una forma de hacer teatro y una forma de hacer cine, posiblemente con muchas equivocaciones, pero también con muchos aciertos, y yo creo que la aprovechamos bastante bien. Gente que has nombrado como Juan Jaime Blanch, Juan Diego, María José Goyana, María José Alfonso, Manuel Galeana. Todas estas gentes hemos tenido la gran suerte de codearnos, como tú también has dicho, con Fernán Gómez, con Fernando Rey, con Bódalo, con Rodero, Fernando Delgado, con Agustín González, con Fernando Guillén, es decir, con gentes maravillosas, ¿no? Gentes espléndidas. Pero es que lo suyo es muy espectacular, porque de los míticos Estudio 1 en blanco y negro, acoplarse a la movida con Pedro Almodóvar en ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Sí, he tenido la suerte de irme de los Estudios 1 en blanco y negro a la movida de Almodóvar de ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Es que en este país se dio un salto espectacular en cuanto a costumbres y a formas y modos a través de los años. Según va en las décadas viéndolo, yo he escrito un libro de esos que he mencionado que se llama Memorias de Cine, y ahí naturalmente en Memorias de Cine se ve ese salto social que se ha ido dando en este país y que se refleja en su cine pues como en todo. Ni el cine ni el teatro son ajenos a los movimientos sociales, porque forman parte del movimiento social de cada día, de cada momento, ¿no?, de un país. Y en ese sentido, pues sí se refleja en ese libro, porque ha habido cambios absolutamente maravillosos, ¿no? Otros no tan maravillosos, pero ha habido algunos realmente espectaculares. Memorias de cine de Emilio Gutiérrez Cava, pendientes porque está recién publicado. Siempre muy pionero, porque hemos encontrado una rareza de los años 80, que es la primera película de parapsicología basada en supuestos hechos auténticos. Viaje al más allá con Berta Singerman y Ramiro Oliveros. Y lo comento porque hace poco también he interpretado a un mítico de la parapsicología, que es el padre Pilón del grupo EPTA, en la cinta Phenomenon. Sí, es una película muy curiosa. Y la historia del grupo EPTA efectivamente es muy interesante. Y ahí yo sí encarno la figura de un sacerdote desaparecido, el padre Pilón. Aquí en esta película se llama Girón, lo llamaron Girón. Y bueno, cuenta un hecho, parece ser acaecido, no con tanto dramatismo, pero sí acaecido al grupo EPTA, y es un hecho real. Como también parece ser que en Viaje al Más Allá se contaron una serie de fenómenos parapsicológicos, esta vez en manos del profesor Darbo, Sebastián Darbo, en Barcelona, que contaba que esos hechos habían ocurrido realmente, ¿no? Bueno, de eso hay efectivamente mucho que hablar y daría para muchos programas, para muchos podcasts, que los podcasts son muy importantes, muy necesarios y daría para muchos, desde luego. Sí, hay auténticos especialistas que difunden, vamos, en gran profundidad. Sí. Los papeles en los que más se ha gustado y sudado en su carrera, La caza, por ejemplo. Sí, hacía mucho calor. La caza está rodada desde 15 de julio a 15 de agosto de un año, de 1965, y hacía un calor enorme en aquel lugar, cercano a Seseña y cercano incluso a Aranjuez, al río Tajo, pero donde el secarral era de AUPA, ¿no? Y ahí entre el calor gigantesco que hacía en aquella especie de olla y los disparos que eran de fuego real, pues los riesgos cada día eran reales, no eran infundados. Y podían haber hecho mucha pupa, un disparo con posta, realmente hacía mucho daño. Y afortunadamente no ocurrió nada. Pero vamos, porque la vida a veces te da sorpresas estupendas y esa fue que no nos pasó nada a ninguno. Así es, como sorpresa fue volverla a ver con Carmen Maura y Alex de la Iglesia, una película de culto auténtico en la comunidad. Sí, efectivamente. La comunidad es otra rara avis que se da cada X tiempo, es un regalo para los intérpretes que la hacen, ¿no? Y
Y la comunidad para nosotros fue un regalo muy especial, ¿no? Tanto para Carmen Maura como para el resto del reparto, que era muy extenso. Había actrices y actores también excelentes. Kitty Mamber, estaba Manuel Tejada, estaba Sancho Gracia, estaba María Esquerino. Es decir, que había una playa de actrices y actores conocidos y absolutamente fantásticos. Paca Gabaldón, había mucha gente muy buena. Si es que tenemos que agradecer a Alex de la Iglesia que haya recuperado los actores y actrices de carácter de reparto. No sé, no creo que haga honor a su talla lo de secundarios. No, eso es una mala definición española, como siempre. España a veces tiene una riqueza muy grande de idioma, pero a veces mal utiliza, yo creo, las palabras. Son actores vamos, que secundarios, o son de reparto o son de soporte, pero no son actores secundarios, ¿no? Hablamos de actores principales y secundarios y ahí no hay distinción. Cuando un papel es corto y lo hace una actriz o un actor enorme, el papel brilla y se convierte en un primer papel. Es decir, que hay una mala definición de las profesiones, como también la de intérprete, que no es un intérprete. Lo que nosotros creamos cosas, creamos personajes y realmente seríamos creadores, no intérpretes. Nosotros no interpretamos nada. Un músico sí interpreta una partitura, pero nosotros un texto a veces no sería nada si no tuviera una buena actriz, un buen actor detrás. Y bueno, y eso es algo que a veces se niega. Nosotros somos creadores, les guste o no les guste a los creadores ya reconocidos, ¿no? Pero vamos, lo somos, igual que puede serlo un autor teatral. El autor escribe el texto, pero nosotros creamos los personajes. Con el teatro, ¿cómo ve el futuro del teatro en este presente digital donde todo son pantallas y gafas de realidad virtual? Bueno, el teatro está ahí, es un contacto directo con los demás. Y yo diría que, bueno, que puede tener larga vida si quiere y si quiere la gente también. Pero yo creo que el hecho de estar unos con otros juntos en un teatro viviendo una emoción, eso es irrepetible y va a continuar en distintas formas, de distinta manera, con distintos aspectos, pero va a continuar en formato de 2, formato de 1 y formato de 50. El teatro es algo irrepetible en cada representación y tiene la ventaja sobre el área digital que no se puede transformar constantemente. Una imagen se puede transformar, pero lo que tú haces en un escenario ese día ya no se puede volver a hacer igual al día siguiente. La imagen se puede cambiar, se puede manipular, pero lo que tú haces directamente a un público determinado, eso es irrepetible. Esa es la gran ventaja del directo, ¿no? Y sí, la era digital es una era maravillosa de grandes avances, yo la adoro. Adoro también las posibilidades de la inteligencia artificial, pero también recelo mucho del mal uso que se puede hacer de la inteligencia artificial, como he recelado siempre de los inventos de los humanos, porque a veces no sabemos reinventarnos, hacemos las cosas mal y eso es malo para todos, incluso para quien lo hace. Ahí abre un melón muy interesante, porque la inteligencia artificial están recreando caras, están empezando ya a hacerse contratos. Sí. ¿Qué opina eso de que le pongan a uno su cara y que actúe como si fuera? ¿Qué opina al respecto? Yo no estoy nada de acuerdo con esa práctica. Aún no solamente estoy de acuerdo, soy absolutamente enemigo de esa práctica. Y yo creo que las obras de arte tienen que hacerse por los hombres y no por las máquinas. Las máquinas pueden ayudar, pero lo que no pueden hacer es sustituir. Yo creo que la ayuda es lo que necesitamos, no la sustitución. Y yo creo que en este momento de la digital se están sustituyendo demasiadas cosas. Y eso nos lleva realmente a unos escenarios desconocidos. Yo no podría decir cuál es el diagnóstico, pues no, estaría forrándome, si supiera el futuro, forrándome dando conferencias por el mundo entero. No sé exactamente qué va a suceder, pero desde luego las perspectivas de este momento no son buenas. No son buenas en cuanto al comportamiento que va a tener ese tratamiento de la inteligencia artificial. Es ella muy buena en sí misma, muy bueno todo lo que se propone en algunos casos, pero no tan bueno esa, por ejemplo, realidad virtual que se desvincula de la realidad y que te puede crear una imagen doble, falsa de lo que es la vida, porque la vida tiene un principio y un final, por suerte o por desgracia, y eso, la realidad virtual, pues lo puede negar y eso es muy peligroso. Tener propiedades virtuales es como no tener más que humo, ¿no? Y las cosas tienen que ser tangibles, como es el universo, como somos los humanos, tangibles, si no, pues no somos. Somos una recreación, pero no somos. ¿Cómo va el libro de Memorias de Cine? Bueno, va muy bien. Yo no tengo, por parte de la editorial, no tengo cifras de venta ni nada de esto, pero vamos, estamos haciendo una promoción del libro, yo creo que bastante interesante, y eso pues nos lleva a pensar que va a tener una acogida. Son libros de largo recorrido, no son bestsellers inmediatos sobre una actualidad rabiosa, pero sí son libros de estudio de una profesión e incluso de estudio de una carrera de un país, una carrera de cine, que pueden ser interesantes en el futuro, no solo para la investigación, sino incluso para saber cómo era
ese pasado, ¿no? Ese pasado cinematográfico e imaginativo español. Ese pasado que mantienen muy presente los coleccionistas. Emilio, próximos proyectos que le ilusionen. Que me ilusionen. Estoy haciendo unos programas ahora para Aquí la Tierra, que son muy, muy divertidos, muy bonitos, en distintos lugares. En Valladolid, por ser el sitio donde he nacido, en Centenera, que es un sitio muy bonito de la provincia de Guadalajara. En Madrid hemos estado en un restaurante estupendo y también hemos estado en un lugar maravilloso donde se hacen unos bizcochos con harina de algarroba. Y entonces, bueno, pues son cosas curiosas sobre ese programa que es Aquí la Tierra. Eso es lo que estoy haciendo. Y luego una serie de recitales de Miguel Hernández y de los románticos españoles que también hago por toda España. Tengo programados en septiembre en Madrid y luego tengo en Barcelona, en Canovelles, en Tarragona. O sea, bueno, tengo bastantes cosas que hacer. Y sobre todo tengo que dosificarme, porque ya no estoy en una edad como para empezar a recorrer España entera de un lado para otro. O sea, que hay que empezar a dosificarse y sobre todo a dosificar las fuerzas, porque empiezan a escasear, por desgracia, en algunos momentos. ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orientaprecios, la mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orientaprecios de Todo Colección. Llega el momento del minuto de oro, el del consejo para él o la coleccionista. Consejos, Dios mío. Eso de los consejos es tan particular, tan personal. Yo diría que las colecciones son como todo, son como una inspiración y sobre todo es el momento en que tú empieces a amar una cosa y a tratar de hacerla tuya, aunque sea en esta vida solo, porque ya sabes que cuando te vayas de aquí eso se lo va a quedar a alguien, ¿no? Pero durante un tiempo, una noche de pronto cálida como puede ser la de hoy o puede ser la de mañana, pues te sientas en una mesa tranquilo, tomas un refresco, no digo ya alcohol, sino refresco, y te pones a ver un álbum de sellos, un álbum de cromos, una novela, un objeto, y eso te lleva a recordar cuándo lo has comprado, cómo lo has comprado, cómo entraste en contacto con el vendedor o con la vendedora. Y bueno, te va creando imágenes y sobre todo te va relacionando. Y eso te va creando un mundo apasionante. Más que poseer, en realidad es retener un poco imágenes de lo que te ha pasado y de lo que te puede pasar. Y yo creo que el coleccionismo en parte es una especie de retentiva de la infancia, de búsqueda de una realidad que ya no está en tus manos, pero que estuvo en su momento en forma de cromo y de entusiasmo con pegar unos cromos sobre un álbum o de coleccionar un sello que solo estaba un domingo en la Plaza Mayor. Una realidad, unos recuerdos ilusionantes. Emilio Gutiérrez Cava, muchísimas gracias por habernos atendido en el podcast de Todo Colección. Larga vida y prosperidad muy coleccionista. Feliz verano. Igualmente para ti y para todos. Un abrazo grande. Si eres coleccionista, caerás en nuestras redes. Sigue la actualidad y los lotes más curiosos en los perfiles de Todo Colección en Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal YouTube de Todo Colección. Gran tipo y gran coleccionista Emilio Gutiérrez Cava. Fíjate, se suma a las 165 conversaciones con personajes del mundo del coleccionismo que están a tu disposición aquí en Todo Colección. Cartofilia, numismática, filatelia, juguetes, muñecas, pinturas, películas, discos y muchos libros. Espero que este verano puedas tomarte un buen tiempo para completar tu colección, disfrutar de las ferias y mercadillos y de paso, pues escuchar y aprender de los buenos consejos y la experiencia de estos grandes coleccionistas, voces amigas que te esperan aquí en el podcast de Todo Colección. Libros, sellos, monedas, cromos, juguetes, antigüedades, arte. ¿Y tú? ¿Qué coleccionas? Si quieres participar en nuestro podcast, Todo Colección te cede el turno de palabra. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Nos puedes regalar un me gusta o un comentario. Suscríbete al podcast del coleccionista. Insisto mucho en que es fácil, gratis y libre de impuestos. Si quieres participar en la nueva temporada que comienza en septiembre, pues envíanos un email a comunicación@todocoleccion.net. De esta forma nos ayudas a compilar tal vez el mayor repositorio de personajes que como tú mantienen viva la cultura del coleccionismo. El coleccionismo es cultura. Insisto en que te cuides mucho y te recuerdo que con el servicio de envíos de Todo Colección y Pago OTC todo es más fácil, económico y sencillo. Aquí, a pie de micro, te habla Ignacio del Valle. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio a partir de septiembre, aquí en Todo Colección, donde viven los recuerdos. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.